Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar continuidad del tema operatoria dental en odontopediatría. Solo recordar que para la introducción de este tema hemos hablado tres puntos muy importantes con relación a la morfología, características morfológicas de la pieza dentaria temporaria, materiales odontológicos, composición, propiedades y en qué casos está indicado. Aislado absoluto, con relación al aislado relativo, qué importancia tiene una de la otra y cuáles son nuestros objetivos con la finalidad de un trabajo operatorio. Ahora vamos a hablar de la remoción de la lesión cariosa. En este caso tendríamos que enfocarnos a dos puntos importantes. Uno, que es una escuela clásica en el cual se ha abarcado de manera inicial en conceptos en relación a lo que era en ese entonces el uso de materiales odontológicos con ciertos requisitos para la conformación, en este caso, de una cavidad dentaria para la restauración definitiva. Esta escuela clásica tenía como concepto y objetivo un lema: extensión por prevención, que quería decir que ante un diagnóstico de una lesión cariosa, por los requisitos de un material odontológico, esta cavidad pequeña o lesión tenía que extenderse más allá, con la finalidad de eliminar aquellas estructuras o partes de la estructura que presenten un porcentaje de desmineralización y por el cual no tenían respaldo de un tejido dentario como viene a ser la dentina. En este caso, una cavidad tenía que estar preparada en base al piso, paredes, angulación, grado de inclinación, y para esto había cierto tipo de fresas que actualmente seguimos manejándolos, donde nos ameritaban cavidades totalmente convergentes o bien divergentes, dependiendo del material en ese entonces utilizado. Esto con la intención de que los materiales odontológicos tengan una buena retención en la cavidad, ya consentido a lo que viene a ser la adhesión, en este caso mecánica. Actualmente podemos hablar, y ya está implementado en todo lo que es una remoción de lesión cariosa de tipo selectiva, donde nosotros hacemos una diferencia entre una lesión cariosa activa y no activa, por el cual la lesión cariosa de tipo activa tiene que ser eliminada y la no activa tenía o tiene que ser conservada, porque este presenta características de poderse remineralizar o por ahí ya estaba remineralizado y la intención era dejar ahí ese tejido para poder nosotros realizar la restauración. Esta teoría también en relación a una remoción selectiva, es decir, donde seleccionamos el tejido que nosotros queremos seleccionar o es decir, eliminar, se basa también al nuevo concepto de lo que es caries, ya que la caries es una patología biofil azúcar dependiente, por el cual es considerada multifactorial por los diferentes factores que pueden estar relacionadas para la formación de una simple lesión, en este caso una inicial que es un cambio de coloración, una mancha blanca, inactiva o activa, donde ya empieza con unas microcavidades y posteriormente una cavidad si en el caso no está tratada en su momento. Entonces, este concepto estaba relacionado en eso y está relacionado en esto, donde el objetivo principal es conservar la mayor cantidad de estructura dentaria. Eso quiere decir que solo se elimina donde se encuentra la lesión y tratar de conservar un buen porcentaje de remanente dentario para realizar la restauración definitiva dependiendo del medicamento odontológico que tú decidas. Esto también se debe gracias a la evolución que ha sufrido o está sufriendo nuestros materiales odontológicos con relación a la adhesión que nos puede ofrecer en relación a la restauración y la pieza dental. Entonces son dos conceptos diferentes
pero el que ya está predominando, y tomemos en cuenta que es muy importante, es la remoción selectiva, donde nosotros ya tenemos criterios más amplios, respaldo bibliográfico, científico, en el cual vamos a aplicar ciertos materiales odontológicos sin necesidad de tratar de aumentar la dimensión de la lesión cariosa, sino todo lo contrario, conservar un mayor porcentaje de esta estructura. Eso con respecto a la remoción de una lesión cariosa. Siempre un criterio profesional es importante y eso se genera a través de mucha lectura, mucha experiencia, y de a poco uno va dando pie a poder tener sus propias decisiones como operador. Si estamos hablando de la remoción de la lesión cariosa, tenemos algo que mencionar en relación a una atención odontopediátrica, es decir, una atención en un niño, en un infante, que está en pleno crecimiento y desarrollo, por el cual nosotros no solamente nos enfocamos a la lesión que presenta este paciente, sino que tenemos que aplicar este concepto que es importante, que es un tratamiento integral. Si yo estoy realizando una simple restauración operatoria, no debo olvidarme de su edad, no debo olvidarme de la función que cumple esta pieza dentaria, solo con su simple presencia. 1, conservar el perímetro del arco. 2, conservar ese espacio que va a ser sustituido por una pieza permanente en su momento y que esta pieza cumple cierta función en el trabajo masticatorio. Esa es nuestra finalidad a nivel integral de la cavidad bucal. Pero si estamos hablando de a nivel integral de todo el estado general del paciente, también tenemos que tomar en cuenta la conducta, la experiencia que este paciente tiene con relación a una atención odontológica. Y con esa finalidad de experiencia y tratar de iniciar una atención odontológica tranquila, confortable en la relación operador-paciente, se ha tratado de presentar o se está presentando diferente tipo de técnicas, materiales, técnicas con respecto a manejo conductual, risoterapias, videoterapias, aromaterapias, incluso con el mismo uso de animalitos, que son sus mejores amigos, o el mejor juguete de él que nos puede ayudar para poder darle ese confort en una atención odontopediátrica al paciente. Hace unos buenos años atrás, aproximadamente 15 o más, se presenta un elemento químico, producto brasilero, a la cual se ha denominado o se denomina papacaries. Este es un elemento químico, material odontológico, que estaba indicado en ese entonces solamente y exclusivo para pacientes odontopediátricos. Ahora actualmente ya se puede aplicar en pacientes adultos por las diferentes características que está presente. Este gel, denominado papacaries, a base de un componente químico muy importante que es la papaína, que esta hace que al entrar en contacto este gel con la pieza, en este caso con la lesión cariosa, hace que exista un reblandecimiento de esta y para poder eliminar de manera químico-mecánica. Entonces estaríamos hablando de una remoción de lesión cariosa de tipo químico-mecánica. Ya aproximadamente unos 5 o 6 años atrás aparece otro producto ya de otra industria, es decir, el papacaries es de origen brasilero y el Brix 3000 que es de origen argentino, casi con las mismas características. De la misma manera, este gel se aplica en una pieza dentaria con una lesión cariosa. Obviamente que la lesión cariosa tiene que ser a nivel medio, es decir, dentina media, no puede ser dentina profunda, donde se deja este gel en la cavidad durante 30 segundos. Después de activarse este gel con la lesión cariosa y lo reblandece, nosotros trabajamos de tipo mecánica con una cuchareta de dentina. Eliminamos lesión, bordes o márgenes, pared y lo último piso, y listo, preparado la pieza dentaria para una restauración definitiva. Entonces, estos medicamentos sí estaban indicados en un entorno a nivel odontopediátrico. Creíamos que iba a ser el boom. Ha sido el boom en su momento cuando lo han presentado. La pequeña gran diferencia es un factor importante, costo-beneficio. Si estaba enfocado a nivel odontopediátrico, puede estar enfocado a una consulta privada
pero no una consulta pública ya por su costo. Es importante, sí, porque nos puede ayudar a hacer un buen tratamiento con el paciente para poder trabajar con este paciente de manera inicial, con buena experiencia y a futuro un buen resultado. Obviamente no quiere decir que al paciente que por primera vez lo atienda y sé que la primera vez no ha habido sensibilidad, mi tratamiento ha sido inmediato, he tratado de evitar tiempos bruscos, tiempos largos y por el cual yo he podido hacer la atención con este gel, con el objetivo de minimizar algún trauma con mi paciente en una atención odontológica. Pero no quiere decir que después de que restauro una pieza, bien, gracias, lo despacho. Yo tengo que tomar en cuenta ese concepto que les he mencionado. La odontopediatría es integral. Pienso en la pieza dentaria, pienso en su perímetro del arco, pienso que esa pieza va a generar un trabajo masticatorio, pienso que ese trabajo masticatorio va a ayudar al crecimiento del tejido óseo, es decir, la maxila y la mandíbula, y por el cual este paciente estaría en un buen desarrollo y crecimiento del macizo craneofacial. Y a la vez yo tengo que coadyuvar con unos buenos hábitos de limpieza. Eso quiere decir que si mi paciente asiste a consulta por una simple restauración o por un simple sellado de pozos y fisuras, yo no debo olvidarme de la parte preventiva, que es tratar de estimular un buen hábito de higiene o por ahí coadyuvar, por ahí este paciente ya tiene sus buenos hábitos. Y tratar de también capacitar a la mamá, así sea mínimo el trabajo que yo realice con él. Entonces quiere decir que estoy ayudando en un tratamiento integral en el paciente, por el cual es mi enfoque, mi objetivo, no solamente una simple lesión cariosa. Ya teniendo este medicamento, decido hacer esta opción. Es una opción muy buena, y ahí el criterio del operador si lo va a utilizar en una consulta privada, pero por lo menos en la clínica no lo estamos utilizando, pero no está descartado de nuestra lista de requerimientos de materiales. También hay otra técnica que es la eliminación o la remoción de la lesión cariosa de tipo mecánico, que nosotros actualmente lo estamos manejando en la clínica, donde utilizamos nuestra hermosa turbina o nuestra pieza, cucharetas de dentina, fresas de diamante y de carburo y una buena jeringa triple. Esto también es un factor importante porque a veces cuando minimizamos nuestro tratamiento con odontopediatría y empezamos con todo lo bueno, el paciente al final quiere todo esto, todo este tipo de técnica, pero nunca va a querer esto. Si también yo tengo y me juego con el manejo conductual y trato de hacer primeras intenciones con el aparato rotatorio o el equipo rotatorio, entonces puede empezar, pero de a poquito, siempre iniciando de manera paulatina o intermitente para poder ganarme al paciente, porque este instrumental que ustedes están viendo, que es rotatorio, y a través de su ruido, y pese que la tecnología ha llegado más allá, que ha tratado de minimizar ese ruido, siempre es un factor, quieran o no, negativo. Pero también tenemos otros elementos que pueden ayudarnos. Esto dependiendo del diagnóstico de la pieza dentaria que viene en la cuchareta, que sabemos que la cuchareta es nuestra mejor amiga por el trabajo que realice y siempre y cuando ésta esté preparada, es decir, filosita en el momento de hacer un acto de remoción de lesión cariosa. Aquí les presento dos factores importantes. Cada uno y dependiendo del criterio puede manejar, pero por el momento vamos con el mecánico. Y si empezamos bien con el mecánico y tenemos buenas habilidades y destrezas en su manejo, todo perfecto. Si estamos hablando de lesión cariosa, porque eso se tiene que remover para hacer una restauración, también tenemos que hablar de una remoción, es decir, una lesión cariosa dentinaria de tipo activa y no activa. Al ver una lesión cariosa a nivel de dentina, puedo identificar 4 parámetros importantes, clínicos, es decir, los que veo. En este caso, el color, la consistencia, la humedad, la sensibilidad, que son factores importantes a simple vista que yo puedo percibir con un examen clínico en mi paciente para dar mi futuro diagnóstico. Si veo una lesión cariosa de color amarillo, como en esta imagen, blanda a simple vista, húmeda porque está brillosa y obviamente debe ser sensible por el tamaño de la lesión, estoy ante una lesión cariosa de tipo activa. Quiere decir que yo tengo que prever en el momento de la remoción, siempre con márgenes posterior a paredes y lo último que toco es el área que está cerca de lo que es la pulpa dentaria. Si en el caso es todo lo contrario, no activa, puede ser de color marrón, oscuro o directamente negro. Es dura, pétrea,
es seca, no es brillosa como en este caso, y cero sensibilidad. Eso quiere decir que probablemente esté ante una lesión cariosa inactiva, es decir, no activa, y por el cual nos haría entender por el color que estoy ante una dentina esclerótica. ¿Y qué es una dentina esclerótica? Es la obliteración de los túbulos dentinarios. Entonces nos hace entender que yo puedo hacer una restauración simplemente con eliminar los restos alimenticios y algo que se encuentre reblandecido en las paredes, y donde yo decido, según mi criterio, la restauración que realice. Pero siempre y cuando yo piense no solo en esta pieza, sino en varias. Y si vemos en esta imagen, es un paciente que tiene apiñamiento dentario, hay lesiones interproximales y esta. Entonces, yo tengo que ver. Aplicar una resina en estos casos tendría que pensarlo muy bien. Se va a ver bonito, estético, la mamá se va a ir feliz y contenta. Pero tengo que pensar en estas áreas. Entonces, como primera intención, personalmente yo decido aplicarle un ionómero de vidrio. Pero si soy mala en lo que es habilidades y destrezas, es decir, manejo de la cuchareta dentina, automáticamente puedo estar ocasionando una lesión sin querer. Y ya se me va a transformar en una terapia pulpar. Mucho cuidado para poder realizar. Respetemos protocolos. Aplico ionómero, ayudo y facilito con el efecto barrido que tiene este, o cisterna, y automáticamente estoy favoreciendo a las otras. Y en la otra sesión esta, y en la otra sesión esta. Y ahí no solo voy a ayudar a esta pieza dentaria, sino a la vecina y todo lo que viene a ser la cavidad bucal, y en relación también a su pH, que sabemos que el pH es muy importante para tratar de limitar que se torne ácida y pueda ocasionar esto lo que está presentando nuestro paciente. Simplemente vista, yo no puedo decir que es moderado. Yo creo que este paciente está cursando un riesgo cariológico alto. Les presento esta tablita resumida, porque hay diferentes tipos de tablitas con relación a las lesiones que se presentan y algunas alternativas de tratamientos. Si la lesión cariosa es a nivel del esmalte, o si la lesión cariosa es a nivel de la dentina, ¿cómo puedo seleccionarla una de la otra para poder llegar a un tratamiento? En este caso, no me estoy basando específicamente en el diagnóstico de Montigón, sino a lo que vienen a ser las proporciones que ha llegado a ocupar la lesión cariosa con relación al tejido. Solamente una relación, nada más. Pero siempre y cuando me respalde con un buen diagnóstico clínico, un buen diagnóstico pulpar, que es importante. Y eso quiere decir que la historia de la enfermedad tiene que ser clara, tiene que relatarlo la mamá con sus palabras y sin dar falsos negativos y positivos. Es decir, tiene que decirnos toda la verdad. Así para que yo pueda asimilar cómo va. Porque hay tutores, hermanos mayores, abuelitas, por temor no nos hacen el comentario de una enfermedad, la historia de la enfermedad, sino tratan de minimizar. ¿Le ha dolido? ¿Ha habido molestia en algún momento? No, doctorita, que nunca se ha quejado. ¿Le ha molestado? No, nunca. Sí, solo al morder, pero sabe o por ahí está consciente de que sí ha molestado de manera nocturna, pero ese detalle no nos lo dice. Hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer preguntas y que nos vaya relatando. Y a veces la mamá no te cuenta todo lo que es la historia de la enfermedad, pero sí tú puedes darte cuenta con una inspección clínica. Si hablamos de esta tablita, volvemos a la tablita, lesión del esmalte. Puede ser de esmalte de tipo superficial o de tipo profundo. Si es a nivel superficial, quiere decir que puede ser la lesión activa y no activa. ¿Cómo me doy cuenta de cómo es un activo y cómo me doy cuenta de que no es o es activo? Si la lesión del esmalte es superficial y no es activo, simplemente al hacer el secado con mi jeringa triple o con una torundita de algodón, verifico que la superficie sea lisa y brillosa. Nada más. Eso quiere decir que probablemente hay cambios de coloración, es el inicio de una mancha blanca, pero no es cavitada y por el cual se ha defendido. Por ahí, por la saliva, el pH o por los elementos fluorados de su pasta y diferentes factores, se ha tornado y se ha defendido, por el cual es considerado no activo. Brillosa y lisa. Es muy importante verificar esto. Y ante este tipo de lesión,
yo trato de encaminar lo que es los hábitos de higiene o mejorarlos, por ahí ya están bien encaminados. Esto siempre con relación a la mamá y él. Y también puedo seguir haciendo la aplicación de elementos fluorados cada semestre, por el cual yo voy reforzando esta inactividad. Si el esmalte de tipo superficial es activo, ¿cómo me doy cuenta? Hago un secado o como una bolita de algodón y encuentro que esta área es blanquecina. Obviamente que la lesión empieza por un cambio de coloración. Pero esta zona blanquecina es opaca y es porosa, microporosa, por el cual mi acción de terapia tendría que ser tratar de encaminar los hábitos de higiene, sí o sí, porque de hecho que no debe haber ahí, o de vez en cuando, o de manera irregular, y también tratar de aplicar elementos florados. En este caso puede estar recomendado un barniz florado por el área, de manera su aplicación de tipo local, y también ahí tendría que ver un trabajo operatorio, dependiendo de cómo es esa microporosidad que estamos encontrando en un área superficial. Esto lo aplico o lo remarco que es criterio del operador, porque hay diferentes materiales odontológicos, en este caso enfocados también a nivel odontopediátrico, en la cual son las resinas infiltrantes, que son resinas casi fluidas, son fluidas, por el cual tienen la finalidad de tratar de cubrir estas áreas que son porosas. Pero por eso dejo el criterio del operador, o por ahí solamente me limito con lo que sean elementos florados, ya no de manera semestral, sino puede ser al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, cosa que yo voy remineralizando el área y tratar de llegar a la parte inactiva, es decir, defenderse y hacer el proceso de remineralización. Si estoy hablando de una lesión de esmalte a nivel profundo, que quiere decir que es cavitado, en algunos casos solamente esas porosidades se han puesto mucho más amplias, entonces viene el criterio del operador. Lo que les decía, podemos aplicar una resina infiltrante, cosa que no tenemos en la clínica persona alternativa, si es una consulta privada, o directamente también me puedo jugar con un ionómero de vidrio. Un ionómero de vidrio de alta viscosidad, una técnica de digitopresión, puedo tratar de limitar de manera temporaria, por lo menos, lo que viene a ser esta lesión profunda de tipo cavitario. O bien puede ser poroso, de porosidades mucho más amplias, o bien puede ser microcavitado. Entonces, ahí va mi criterio. O bien una resina infiltrante, o bien un ionómero de vidrio. Por lo menos el ionómero me va a tratar de limitar por su efecto cisterna. Es decir, que va liberando flúor a las 24, 48 horas y si hago aplicaciones de flúor al paciente de manera mensual, entonces ese flúor se guarda en el ionómero por el efecto y después hace su efecto cisterna. Va liberando a posterior las siguientes horas. Ese es un criterio. Si la lesión es en dentina, automáticamente es cavitado esta lesión. Y si es una lesión superficial, tengo todavía el criterio de que probablemente no tenga sensibilidad dentaria, estimamos por ese lado, ¿no? Y me puedo inclinar si es una región posterior, un ionómero con un ionómero de vidrio reforzado, es decir, una restauración con ionómero de vidrio reforzado, donde me va a ayudar a poder soportar las fuerzas del trabajo masticatorio. Pero si en el caso fuera piezas anteriores y es una lesión de dentina cavitada de tipo superficial, me puedo inclinar directamente a un ionómero de vidrio de alta viscosidad, es decir, el de tipo 2, que me va a ayudarme a facilitar por la hermosa propiedad que tiene a liberar flúor y su efecto cisterna. Y si mi lesión dentinaria o nivel dentinario cavitado de tipo superficial, puedo también aplicar lo que es una restauración con resina. Si es en la región anterior, es una cavidad donde me va a acceder a hacer el biselado en el margen cabo superficial para aplicar lo que viene a ser el acondicionado y hacer y lograr los tags de retención, entonces estoy recomendando una resina. Ahí también pongo a criterio de cada profesional. Si es una región posterior, también. Y esto también está relacionado, y recordemos que el protocolo de una restauración con resina es lo más moroso. Desinfección, acondicionado, lavado, secado, fotopolimerizado, capa por capa, y el paciente incluso puede saturarse dependiendo de esto de la conducta. Y ahí va mi criterio. O le aplico resina o directamente yo no. Si mi paciente es colaborador o es un FRAN de tipo 3, aplico la resina.
pero por ahí es un FRAC de tipo 4, que me está tolerando todavía y no quiere transformarse a una de tipo 1, porque recordemos que el FRAC, conducta FRAC de tipo 4, tienden a ser traicioneros, así yo les digo, y se transforman y ya no dejan que terminemos el tratamiento. Ahí el criterio de cada uno para poder realizar. Veamos esos detalles. Si la lesión es a nivel de dentina, es cavitado, pero es profundo, no lo dudo. Probablemente que en el momento que yo toco con mi cucharetita y veo que hay sensibilidad, no lo dudo, hago una valoración radiográfica. Pero por ahí es profundo y hago mi inspección de la cavidad y no hay sensibilidad, de la misma manera hago una valoración radiográfica. Si es profundo y ante mi valoración gráfica verifico que mi puente dentinario es mayor a 2 milímetros, que se ha definido esa cámara pulpar con la conformación de una dentina terciaria, entonces me inclino a una restauración. Puede ser una restauración con protector pulpar, una protección pulpar de tipo indirecta, o bien una simple restauración, dependiendo de la conducta del paciente, con ionómero de vidrio o con una restauración con resina. Pero si mi lesión de dentina, cavidad, de tipo profundo, con sensibilidad, y ante una valoración radiográfica veo un puente dentinario menor a 2 milímetros y un dolor de tipo provocado, probablemente hable de una terapia pulpar. En todo caso, una pulpotomía. Pero si tiene un antecedente ya, que es con estas características, y ha dolido hace 2 semanas, nocturno, de manera sorprendente, es decir, espontáneo, también es una terapia pulpar, probablemente una pulpectomía. Valoremos muy bien a este tipo de lesión, por eso lo registro aquí con letritas grandes para darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Si es un tratamiento con terapia pulpar, lo último que voy a realizar va a ser una restauración definitiva. En este caso, una terapia pulpar va casadito de una corona completa de metal. Trabajo operatorio. El trabajo operatorio consiste en el protocolo que yo voy a realizar, es decir, el seguimiento paso por paso, dependiendo al material que le voy a aplicar a mi paciente. ¿En base a qué? En base a un buen diagnóstico clínico, a un buen diagnóstico pulpar y por ahí un examen radiográfico complementario. Pero si me va bien en lo clínico, en lo pulpar, no necesito mi examen complementario porque sabemos que un examen complementario y sobre todo en radiografía tiene sus ventajas como desventajas. La ventaja es que voy a poder verificar de manera estructural a mi pieza dentaria y del cual voy a poder interpretar imágenes y voy a dar una ayuda al diagnóstico que he determinado. Pero lo malo es que si excedo con las tomas radiográficas y no tengo radioprotección, entonces estoy olvidando algo importante, que mi paciente es un paciente en desarrollo y crecimiento y que sus órganos están en maduración y por el cual yo tengo que tener mucho cuidado de ver cuántas radiografías o tomas radiográficas debo realizar. Ya obteniendo un buen diagnóstico pulpar y posiblemente una radiografía o en el caso no, tengo y obtengo lo que es mi diagnóstico definitivo, que es importante para decidir qué tratamiento restaurador voy a realizar a mi paciente. En un protocolo general, estos son los pasos que realizamos, dependiendo si es resina, acondiciono, lavo, aplico adhesivo, fotopolimerizo, aplico la resina capa por capa de manera intermitente y obtengo lo que es el final. Y si hablamos de un protocolo general con una restauración, siempre se inicia, porque ahora sí manejamos el aislado absoluto y porque es una simple restauración, necesito hacer la desinfección del área de anestesia, es decir, el área donde voy a realizar la punción, con una clorexidina al 2%. Posterior a esto, yo bloqueo el área que voy a trabajar, es decir, tengo que dejar un área insensible por el cual voy a hacer la técnica de anestesia dependiendo del lugar. Realizo mi aislado absoluto y posterior a mi aislado absoluto empiezo a lo que es la remoción de la lesión cariosa. Siempre la remoción de la lesión cariosa se empieza con una fresa de diamante para tener un poquito de accesibilidad
para que ingrese lo que es la cuchareta de dentina. Si en el caso no hay una cuchara de dentina que pueda acceder, directamente me entro con una fresa de carburo. Siempre de manera intermitente hay que ir refrigerando. Eso es constante. No podemos exceder el tiempo de eliminación de lesión cariosa porque podemos mortificar a nuestra parte vital de la pieza dentaria, que es la pulpa dentaria. Yo, obtenida mi pieza dentaria libre de lesión cariosa, desinfecto siempre antes de aplicar el material que yo decida aplicar. Tengo que desinfectar de la misma manera con clorexidina, con un microbush, con una bolita de algodón, hacer limpieza de todo lo que es el barro dentinario. Y aplico el material indicado, en este caso el material restaurador. En este caso el material restaurador puede ser resina, puede ser ionómero de vidrio. Si en el caso es resina, después de desinfectar, aplico lo que es el ácido grabador, lavo seco, aplico el adhesivo, fotopolimerizo, aplico la resina capa por capa hasta lograr la última capa, que es la restauración definitiva, y donde después, posterior a una restauración, hago lo que es el control de la oclusión. Dependiendo del material que tú hagas o apliques, siempre lo último es el control de la oclusión para prever los puntos de contacto prematuros. En este caso, al hacer el control de la oclusión con mi papel de articular, tengo que tomar en cuenta que estoy atendiendo a un paciente pediátrico, y cuando tú le pides al paciente pediátrico que cierre la boca, que ocluya, inmediatamente ellos ocluyen a lo que pueden, lateral, protrusión, retrusión. Ellos no tienen todavía asimilado que es oclusión, que es cesar la boca. Cesar, pero cierran con protrusión, con lateralidad, derecha, izquierda y toda esa situación. Entonces, para esto, siempre pidan al paciente, si en el caso no puede ocluir, dejan en la pieza dentaria, en el área que necesitan, su papel de articular, y le piden, por favor, al paciente que trague saliva. Traga saliva y ahí se queda estático. Y ustedes le dicen, en esa misma posición, abrir y cerrar la boca, mínima tu apertura, le das una seña, le haces un simulacro tú, si en el caso no entiende, y le pides que haga 10 veces el contacto. 1, 2, 9, 10, y retiras y verificas los puntos de contactos prematuros para poder hacer el respectivo pulido y tratar de adaptar la pieza dentaria, en este caso la restauración, con su antagonista. Esto es un protocolo general que siempre se realiza para poder realizar un trabajo operatorio en odontopediatría, Si estamos hablando de una restauración con resina y ustedes ya tienen conocimiento, ¿cuál es la secuencia de este protocolo, de este material que es la resina? Tengo que dar hincapié a este pequeño gran detalle entre esos pasos, que es la aplicación del ácido grabador, el acondicionado, donde yo tengo que aplicar ácido grabador a nivel del esmalte y a nivel de la dentina. ¿Y qué nos dice la teoría? Nos dice que para el ácido grabador, para el esmalte, es cierto tiempo, y para lo que es el efecto a nivel de la dentina es otro tiempo. En una escuela clásica, hace unos buenos años atrás, ¿qué nos dice? Y los textos figuran, donde al esmalte hay que aplicarle 20 segundos o dejar el ácido grabador para que haga su efecto 20 segundos. Y en la dentina tiene que ser 15 segundos, no más ni menos. Pero ahora dicen que en el esmalte sí se puede conservar entre los 15 y 20 segundos, y sobre todo es temporario. Si es en dentina, la aplicación del ácido grabador o ortofosfórico al 35-37%, estaríamos dejando con un tiempo no más de 10 segundos. Eso dice ahora que entre los 7 y 10 segundos es un tiempo ideal para lo que es la dentina. Tomemos en cuenta algo. Pero, doctora, hay algo importante. Doctora, ¿cómo yo voy a poder diferenciar esmalte y dentina? Y donde me está diciendo que el esmalte y la dentina es sumamente delgado en piezas temporales, y más todavía en una pieza anterior, temporaria. Entonces, eso nos hace entender que estas piezas en temporarios es complicado la aplicación de los grabadores, y seleccionar todavía entre lo que es esmalte y dentina, más complicado. Si es una región anterior,
Personalmente, un buen biselado en todo lo que es el margen cabo superficial de tu lesión, con mucho cuidado, con mucha cautela y siempre con refrigeración, se aplica directamente el ácido que va a llegar tanto al esmalte como a dentina, donde yo tengo que generar ciertas características a nivel de la estructura. Dejo entre lo que es 7 y 10 segundos, no más. Lavo, seco y aplico lo que es el adhesivo y así termina mi restauración. Si es una región posterior, de la misma manera, sabemos que en el piso siempre puede haber algún material que nos va a hacer como una base cavitaria y se aplica en todo lo que son paredes y parte del margen. Y mucho cuidado, no podemos exceder de 10 a 15 segundos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero lograr con él a nivel del esmalte, con el ácido grabador? ¿Qué quiero lograr? Es disolución de prismas de esmalte, que comúnmente lo conocemos como microporosidades. A nivel dentinario, ¿qué ocasiona el ácido grabador? El ácido grabador ocasiona 3 cosas importantes. 1, elimina el vaso dentinario. 2, libera las fibras colágenas, como ustedes están viendo aquí, qué hermoso. Y 3, aumenta el diámetro del tubo, por el cual al aplicar yo el adhesivo después de lavar a nivel del esmalte y también dentina, tiene que generarse entre la pieza dentaria y lo que es la restauración, los tags de retención. Como ven aquí, como una especie de deditos, hileras, hendiduras que se ven, y eso hace entender que son los tags de retención, que hay una buena adhesión entre lo que es el esmalte y el adhesivo, y por lo tanto, con la restauración. A nivel dentinario, ¿qué tiene que existir? Tiene que formarse la capa híbrida y los tags de retención. Cuando nosotros hacemos el secado, ya sea del esmalte y de la dentina, porque ahora trabajamos conjuntamente por los espesores que estos presentan, nunca agarrar tu jeringa triple y soplarlo, así como yo les estoy diciendo. Blanco tiza. Listo, ya está, doctora. O ya está súper bien. No. Hay que tratar de minimizar este efecto, que quiere decir que no tiene que haber un secado total, sobre todo a nivel de la dentina. ¿Por qué? Porque al hacer mucha presión y secado, voy a hacer que se fracturen estas fibras colágenas que he permitido que se liberen gracias a la aplicación del ácido grabador, para que cuando yo lo lave, deje semi-húmedo y recién aplique el adhesivo. Este adhesivo tiene que entrelazarse entre lo que es las fibras y parte de esto incluirse en los túbulos dentinarios, por el cual al hacer la fotopolimerización va a quedar una hermosa y uniforme capa híbrida y los tags de retención, que sabemos que este es un medio de adhesión entre lo que es la restauración con la resina y la pieza dentaria. Son muy importantes estos detalles, sobre todo en una restauración con resina. Ahora que actualmente se están manejando nuevas teorías, pero por lo menos con esta nos quedamos. Y tomemos en cuenta que en odontopediatría son estructuras dentarias tan pequeñitas, tan minuciosas, que al simple hacer un movimiento inexacto en la remoción de la lesión cariosa, probablemente ya estés queriendo lesionar un cuerpo, sobre todo el mesio vestibular, que está más próximo a la superficie de la cavidad, sobre todo en los primeros molares temporales, que yo tengo que tener conocimiento y no me puedo olvidar. Es muy diferente trabajar en dentición temporaria que en dentición permanente. Eso es muy importante diferenciar. Otro factor importante también en la restauración con resina viene a ser la parte final, el pulido, donde yo tengo esta selección de materiales que actualmente hay en el mercado, que son las fresitas multilaminadas, como ven ustedes aquí, de diferente forma, pero son laminadas. Tenemos la fresa de diamante fino, que vemos de diferentes colores, por el cual están seleccionados para preparar la superficie al área que tú has restaurado. También tengo los discos y también tengo las tacitas. Estos son elementos para el pulido, es decir, que cuando tú realices la última capa de la resina, obviamente haciendo la técnica de incrementación, de capa por capa, de estratificación, o primero el continente y después el contenido, en cada capita de 2 milímetros de espesor, y eso todavía es mucho, tienes que hacer el efecto de polimerización cuando realizas esto con la finalidad de evitar el efecto de contracción. Pero también mencionemos que ahora hay productos muy buenos, en este caso de resinas, para tratar de minimizar este efecto de contracción y aplicar en un solo bloque. Hay. Pero si estamos hablando de las resinas que estamos manejando en la clínica, por lo menos la 3M,
Entonces vamos por buen camino. En la técnica de incrementación, minimizamos el efecto de contracción con la aplicación de la lamparita cada 20 segundos. Y la última capa de una restauración tiene que darse ya la forma de la estructura anatómica de la pieza dentaria para evitar y dejar un promontorio, ahí como una especie de chinchón en la pieza dentaria, y este chinchoncito haga que diga, tengo mi multilaminada y con eso le voy a dar forma. Capísima. No, no puedes hacer el tallado con esto. Puedes hacer pulido, pero no tallado. Porque cuanto más tiempo trabajes con tu pieza en una resina, estás ocasionando microfracturas y estas microfracturas a la larga van a ocasionar microfiltraciones o pigmentación de la resina. Siempre por eso se respetan los protocolos. Multilaminada para zonas cruentas, así finitas, porque ha sido lo ultimito, siempre aristas dejan en el momento. Después la de grano fino, si es interproximal tus discos, que hay que tener mucho cuidado en la odontopediatría. Y por último, tus tacitas para ocasionar una superficie lisa y brillosa y que se mimetice, dependiendo del color que es elegido en resina, con relación a la pieza dentaria y la restauración. Y listo, quedas feliz con una restauración definitiva y perfecta. Si estoy hablando de un protocolo de restauración con ionómero, cemento de ionómero de vidrio, estoy hablando específicamente del ionómero de tipo 2 de restauración, la convencional, la altamente viscosa, o por ahí también me animo con un ionómero reforzado que está mezclado con limadura de plata, esta convencional. Pero necesito saber también su protocolo por el cual yo voy a manejar. Este es un paciente pequeñito por el cual se realiza un aislado relativo, siempre y cuando previendo de que la saliva no me interfiera en mi restauración, porque sabemos que el medio húmedo o la parte líquida con el ionómero no se llevan, no se quieren y se puede inactivar o inestabilizar tu restauración. Tratar siempre de mejor si se trabaja en aislado absoluto es lo ideal, pero como es pequeñita, por esta vez le estamos realizando este tratamiento. Y veo la pieza 7.4 con un diagnóstico de un CARS. ¿Por qué CARS? Porque aquí existe una restauración y al ladito una lesión o en su entorno, por el cual es una caries adyacente a restauraciones y sellados, por el cual yo voy a decidir aplicarle una restauración con ionómero de vidrio de alta viscosidad. En este caso la clínica maneja la 3M, que es muy buena, y para mí no hay ningún problema, es algo que ha ido evolucionando y tenemos miles de ionómeros que están de mejor calidad, pero esta no la puedo dejar atrás. Identifico la pieza dentaria, he diagnosticado, he aislado de manera relativa, empiezo a eliminar la lesión cariosa directamente con lo que es mi cuchareta de dentina, siempre márgenes, paredes y piso, porque esto es un trabajo manual. La intención es tratar de minimizar cualquier trauma a nuestro paciente y siempre empezar por margen, pared. Lo último que tocas es piso. Eso ya de antemano, tu instinto ya te dice eso. Preparo mi material, la primera gotita del ionómero siempre viene con burbujitas y eso va a ser una gotita para el acondicionado de la cavidad. En otro extremo preparo lo que es el ionómero de vidrio y lo que viene a ser el polvo y el líquido. Una gotita de líquido y una cucharitita de lo que es el ionómero de vidrio. En todo caso, tengo mi gotita y mi porción de cuchareta. Siempre respetar las proporciones. Por eso tenemos dosificadores propios del material para poder hacer una buena mezcla. El arte de la mezcla del ionómero de vidrio es importante. Todo el extremo de la espátula que tú manejes para la preparación de ionómero de vidrio se utiliza en toda la superficie. Y esta preparación va a hacer que se genere lo que es la miga de pan. Esta miga de pan, que es la consistencia ideal para que nosotros realicemos nuestro trabajo operatorio, tenemos la pieza dentaria con una bolita de algodón, un microbuch. Hacemos lo que es la desinfección que les había dicho con anticipación. Después de eliminar la lesión cariosa, hago desinfecto con clorexidina al 2%. Seco, no hay necesidad de lavar. Listo, sequito, agarro un microbuch, la gotita primera que cayó del frasquito, agarro y empiezo a hacer fricción durante 10 segundos en la cavidad con la intención de acondicionar esta y posterior a esta aplicar el ionómero. Después de hacer fricción con el microbuch embebida con el líquido del ionómero, que el líquido es ácido poliacrílico, itacónico, maleico, tartárico, este líquido acondiciona la cavidad, es decir, hace su efecto
del proceso para preparar la cavidad liberando iones de calcio y posterior de esta liberación de iones de calcio y otros productos más hace que la cavidad esté preparada para recibir el ionómero de vidrio. Sabemos que el ionómero de vidrio tiene esa capacidad de liberar el calcio y el flúor son excelentes amigos y por el cual se genera ese medio de adhesión. Posterior al acondicionado con el líquido, no hay necesidad de lavar y secar porque el líquido es lo que les decía, poliacrílico y tacónico maleico. Es un ácido que no lesiona lo que viene a ser la pieza dentaria, por el cual entonces yo no tengo necesidad de lavar y secar directamente. Si quieren puedo secar, pero no tratar de hacer el lavado, porque aquí lo que va a venir es mi ionómero de restauración. Ya preparado, aplico en la cavidad, hago la técnica de digitopresión, mi dedo índice o pulgar, dependiendo del área que estoy trabajando, empapo con vaselinita, hago la técnica de digitopresión, los excedentes del ionómero se van a ir hacia afuera con la intención de que todo el material ingrese a cavidad. Espero que por lo menos los primeros 3 minutos después de aplicar el ionómero no tenga contacto con un medio húmedo, líquido, saliva, para que este ionómero vaya al proceso de frogado de manera tranquila. Y listo. Tengo mi restauración lista. Hago lo que les mencionaba, prueba de oclusión, contactos prematuros, pero sabemos que el ionómero de vidrio es un material que por desventaja tiene, es decir, es abrasivo. Entonces no hago el pulido, no hago desgaste. Si en casa he sobrepasado la restauración, entonces puedo eliminar con una cucharita de dentina y nada más, pero con una pieza a veces tiende a ser complicado. Listo, ya tengo mi restauración de ionómero de vidrio, la convencional, altamente viscosa, la de tipo 2, y por el cual me va a favorecer estar en cavidad bucal, sobre todo en aquellos pacientes que son de riesgo moderado y alto. Restauraciones con coronas completas. Se puede denominar también como restauraciones definitivas y son muy importantes estas coronas y en un gran porcentaje sí se maneja en odontopediatría. Para odontopediatría tenemos una gama de coronas, unas las de corona completas de metal de acero inoxidable, coronas a base de celuloide, coronas de circonio con frente estético que es circonio y o coronas de circonio completas. Esta gama de coronas tenemos en lo que es en el mercado para la utilización o restauración definitiva en un paciente odontopediátrico. ¿Cuáles manejamos en odontopediatría? Estas de celuloide y estas coronas completas de metal de acero inoxidable que en el mercado ya nos ofrecen dependiendo a la pieza dentaria que va a estar destinada a esta. Las de circonio no las utilizamos, sí en posgrado, en especialidades consulta privada se puede utilizar, porque necesitamos un protocolo mucho más minucioso para poder hacer la adaptación de estas coronas. Si son estéticas, son favorables, pero también lo que les decía, ese factor costo-beneficio. Dejo a criterio de ustedes. ¿En qué casos está indicado? Es decir, casos clínicos de piezas dentarias en la cual yo pueda aplicar estas coronas como una restauración definitiva. Está indicado en aquellas piezas dentarias que han recibido o han sido concluidas una terapia pulpar, ya sea una pulpectomía o ya sea una pulpotomía, porque sabemos que estas piezas dentarias, pese que en algunos casos como la pulpotomía trata de conservar la vitalidad de esta pieza, tengo que terminar sí o sí con una corona completa de metal. Mientras que en una pieza dentaria donde encuentro una pulpectomía, sabemos que esta va a haber un proceso de desvitalización porque ya no tiene algo vivo que le sigue para poder conservarse. Entonces, para tratar de conservar un buen tiempo esta pieza dentaria con esta terapia pulpar, que es pulpectomía, una corona completa de metal es lo más indicado. También está indicado aquellas coronas completas de metal en aquellas piezas donde tienen alteraciones de estructura. Como en este caso, remuevo de manera selectiva la lesión, aplico ionómero de vidrio y encima aplico lo que es la corona completa de metal que me va a ayudar porque esta pieza trabaja y hace una acción de trabajo masticatorio. También está indicada que en aquellas piezas que han tenido problemas de estructura,
o lesiones cariosas en el cual no se ven favorables y se puede aplicar, pero coronas en este caso puede ser de celuloide como también de metal. Existen, esas coronas sí son aplicables. Obviamente que no son estéticas, pero sí están indicadas. Como en este caso, que pareciera que estas piezas han recibido un tratamiento que viene a ser cariostático, y para tratar de favorecer esta pequeña estética que es esta, o poca estética que presenta estas piezas, puedo aplicar unas coronas completas de metal o bien de celuloide. Y si es de celuloide, tomemos en cuenta que puede ser translúcida por este tono. Entonces hay que prever, tratar de restaurar con ionómero o algún otro material que mimetice y que ya no haga notorio cuando hagamos una corona completa de celuloide. Entonces aquí va el criterio de cada uno. Y también estas coronas son aplicadas en aquellas piezas donde voy a realizar un mantenedor de espacio. Puede ser unilateral, bilateral, donde se va a adherir al asa, que es esta área donde va a ser mantener el espacio de la pieza sucesora. Por ahí una extracción de manera prematura que se ha realizado. Aquí vamos a dar un pequeño resumen con relación a las coronas, que ya habíamos hablado en la práctica, hemos detallado algunos factores, en qué casos sí, en qué casos no. Pero lo más relevante, en una corona completa de metal, que está netamente indicada en piezas posteriores, son coronas de acero inoxidable, eso quiere decir que son biocompatibles. Devuelve la función de la pieza dentaria, es lo que queremos. Generalmente en odontopediatría más nos inclinamos con la funcionalidad, pero con la nueva tecnología y evolución de materiales ya nos estamos inclinando entre lo funcional y lo que viene a ser lo estético. Cumplen estas coronitas prefabricadas de acero inoxidable un principio que es importante, la de Spedding. Este principio está en relación a su cuello cervical, la forma del cuello cervical en la cual las coronas completas tienen las mismas características. Eso quiere decir que esta corona completa, que viene a ser en este caso, vemos aquí dos piezas dentarias posteriores en un plano sagital. Aquí está el primer molar temporario, segundo molar temporario. Cumple, al decir cumplir el principio de Spedding, quiere decir que en el segundo molar temporario, por anatomía, su cuello cervical tiene una concavidad, esta concavidad en dirección hacia oclusal, o en todo caso también podemos decir una convexidad en dirección hacia apical. Y las coronas prefabricadas vienen con estas mismas características dependiendo de la pieza, en este caso segundos molares inferiores. Si estoy hablando de primeros molares inferiores, automáticamente estoy hablando de una corona que a nivel cervical tenga una forma de S itálica. ¿Por qué? Porque esta pieza tiene esa característica de ser más abombada a lo que viene a ser hacia mesial en relación a la corona, es decir, una relación cervical, corona cervical. Entonces la corona viene preparada así para poder mejorar su adaptación. Y a nivel interproximal, tanto superior como inferior, vienen con este tipo de concavidad en dirección hacia apical, por el cual adapta y abraza a la pieza dentaria. Una corona completa de metal tiene que abrazar toda la corona de la pieza temporaria. No puedo dejar espacios vacíos y la corona siempre tiene que estar adaptada a nivel subgingival, no supra y no a nivel gingival, subgingival, debajo de la encía o de la altura de la encía, que es importante. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que el fondo del surco de las piezas temporarias son mucho más profundas a diferencia de las permanentes. Entonces, no va a haber ningún tipo de problema. Hay tres técnicas en las cuales nosotros podemos escoger para poder seleccionar la corona y adaptarla dependiendo de la pieza dentaria indicada. En este caso tengo la técnica indirecta, donde realizo una toma de impresión del arco, en este caso del área que necesito. Siempre es importante una toma de impresión del arco completo, no de una porción del arco, es decir, una impresión parcial, donde a través de este modelito yo me voy al laboratorio o en todo caso al mercado o a la casa dental, donde busco y selecciono la corona que me corresponde. Es decir, me voy con la boquita del paciente de manera indirecta o figurada a buscar la corona indicada. Hay otra técnica directa, distancia mesiodistal, que quiere decir que me voy con mi instrumental, que viene a ser un compás de punta seca o bien un compás de pie elefante que se denomina y que me puede medir la distancia mesiodistal de la pieza dentaria, en el cual con esta distancia yo me voy
a la casa dental y escojo la corona indicada. Y hay otra técnica que actualmente estamos aplicando porque nuestras coronas ya vienen con un código. Esta es la técnica directa con la nomenclatura de la corona. Es decir, si yo descifro esta nomenclatura de la corona, yo no necesito el modelo, no necesito mi pie de elefante o mi compás de punta seca, sino directamente con este código voy a la casa dental y escojo la corona indicada. Este código hace entender tres factores importantes que ya lo habíamos dado y detallado en la parte práctica. Uno, que tiene una barrita vertical y una barrita horizontal. En esta barrita vertical y horizontal representa al cuadrante que corresponde a la corona. Si esta barrita horizontal se encuentra por encima del número o del código que ustedes ven acá, es referente a esta corona al arco inferior. Si esta barrita se encuentra hacia adelante, quiere decir que nos hace entender que es la línea media delante del número o del código que estás registrando, por el cual esta barrita, tanto horizontal como vertical, nos ayuda a determinar al cuadrante que corresponde a la corona. Y vemos aquí una letrita. Esta letrita es el código a la cual nos está indicando a qué pieza corresponde. Este es un código o nomenclatura americana donde a los incisivos centrales le han puesto el código A, incisivo lateral, código B, el canino, código C, el primer molar temporario, código D, y el segundo molar temporario es el código E. Con esa nomenclatura yo camino para poder identificar. Si estoy viendo una E, estoy automáticamente con un segundo molar, ¿verdad? Y el número me está haciendo entender algo bien importante. Si el número nos hace entender lo que es la distancia mesiodistal de la pieza dentaria. ¿En qué números vienen estas coronas? Vienen a partir del número 2 hasta el número 7. Esa es la codificación que ustedes van a encontrar en la casa dental, donde todas las piezas, tanto anteriores como posteriores, tienen una talla 2. Todas las coronas tienen una talla 3 hasta la número 7. La más grande es la número 7 porque tiene cierto número que ya está estandarizado de una distancia mesiodistal. En todo caso, tengo que aprender a qué cuadrante corresponde, cuál es la pieza dentaria a la cual se refiere y el tamaño de la corona. Comúnmente, los números más cotizados con respecto al tamaño de la corona, por experiencia en la clínica, siempre es la 4 y la 5. Esas son las que más nosotros requerimos en la clínica. Será por nuestra raza, por el factor genético, pero no sé cuál será el factor, pero también es un motivo de investigación en el cual nosotros podemos determinar que esos números son los más cotizados y los que más se agotan en las casas dentales. Es importante tener una colección de coronas como recomendación, así para cualquier situación, porque estas son fáciles de aplicar. Siempre la primera intención cuesta, pero la segunda, la tercera ya es mucho más práctico y maneja. Y sabemos que en el momento del calzado, después de hacer el protocolo de preparación de la pieza, en el calzado tengo que verificar dos factores importantes. Uno, que no ocasione isquemia la corona a nivel de lo que es la encía y tampoco no ocasione o aumente el tamaño o la altura cruzada, que son factores importantes para que yo decida que sí, esta corona va a ser o va a entrar al siguiente paso, que es el cementado. Y después del cementado de una corona siempre se recomienda unos buenos hábitos orales, buenos hábitos de higiene, en el cual tú tienes que recomendar. Si se cepillaba 2 veces, por lo menos 3 veces, porque tomemos en cuenta que es un elemento extraño en la cavidad bucal y puede ser un elemento también, dependiendo de cómo lo has adaptado, para causar retención de materia biofilm o placa bacteriana. Si hablamos de la corona de matriz de celuloide, estamos hablando de aquellas coronitas que son transparentes, que no son nada más que moldes, ojo, para la conformación de la estructura anatómica de las piezas dentarias. Son moldecitos a base de celuloide. Son transparentes, son delgaditas y son consideradas 100% estéticas, pero está más indicado para la región anterior.
no para la región posterior, porque no están preparadas a soportar fuerzas de trabajo masticatorio en el caso de la formación del bolo alimenticio. Para esto necesito resinas convencionales o resina Flow. Ahí va el criterio del operador. O bien utilizo la convencional o bien la Flow. Las coronas en un inicio estaban directamente indicadas con resina Flow, pero la experiencia nos ha hecho entender que podemos utilizar una convencional. La clínica nos la enseña. Selecciono la pieza dentaria. Trato de hacer mínimos desgastes si en el caso se da o por en algún porcentaje no se hacen los desgastes por los diastemas que presenta. Y si hay apiñamiento, sí tendría que ser con mucho criterio. Eso en la clínica vamos a poder practicarlo. Ya seleccionada, acondiciono con el ácido grabador, siempre con aislado absoluto. Ácido grabador, el tiempo prudente que habíamos dicho puede ser 20 segundos en la pieza dentaria, o en este caso 15 segundos si es piezas temporarias, en la mayoría de los casos sí. Se lava, se seca, se acondiciona y se aplica ácido grabador. El ácido el adhesivo. Y el adhesivo se aplica 10 segundos por cara, es decir, el efecto de fotopolimerización. 10, 10, 10, 10, 40 segundos en total para lo que es la fotopolimerización del adhesivo. Tengo ya preparada mi pieza dentaria, calzo mi coronita porque tengo que verificar que esta corona esté adaptada a mi pieza dentaria. Estas coronitas vienen largas, vienen seleccionadas para cada pieza dentaria según su anatomía, sobre todo en la región anterior, y se puede trabajar con una tijerita tratando de adaptar. Por vestibular siempre, habíamos dicho que viene a ser convexa en dirección apical y por interproximal cóncava en dirección apical, por el cual ya tengo lista mi corona y siempre tomemos en cuenta que la corona tiene que ir por debajo de la encía, no a nivel gingival, no supragingival, por debajo, por lo que ya les había mencionado. Entonces la coronita calza bien, preparo y aplico la resina seleccionada. Bien flow, que puedo dejar una perforación en un extremo para poder liberar las burbujas, o bien una convencional que puedo adaptarla en todas las paredes. Listo. Ya tengo bien calzado, o es decir, preparada la corona con lo que viene a ser en las paredes del extremo de las coronas se aplica un poquito de resina, todo bonito y en el medio vacío porque tiene que ser ocupado por la pieza dentaria o el remanente de la pieza. Calzo, fotopolimerizo de la misma manera 10 segundos por cara, vestibular, mesial, distal y palatino. Y antes de fotopolimerizar, después del calzado, siempre elimino los excedentes. Jamás fotopolimerizar con los excedentes, porque retirar esos excedentes ya fotopolimerizados, obviamente que es un imposible. Es duro, desgastas, traumatizas y prolongas tu tiempo de trabajo. Ya calzado todo prolijo, busco un área cervical con mi explorador y empiezo a retirar lo que viene a ser la corona. Y listo. Tengo mi corona hermosa, estética y aceptable para mi paciente. Si estoy hablando de coronas, tengo que tomar en cuenta estos detalles. ¿En qué casos tiende a fracasar las coronas? Aunque no crean, todo trabajo operatorio que realicemos, no todo es color de rosa. Por eso es importante respetar el seguimiento, los protocolos, los tiempos del material. Es importante leer las instrucciones del material que tú estás manejando para poder realizar un buen tratamiento. Y eso hace entender de que también tienes que ir generando mucha base conceptual y de a poquito tu experiencia. Qué repetitiva es la doctora, me dirán, pero es la verdad. Así se aprende, así hemos aprendido y así también todos vamos a aprender. Vemos esta corona que se ve aparentemente bonita, aparentemente, porque yo veo en su pieza vecina una lesión cariosa, biofilm, encías sangrantes, quiere decir que hay una alteración gingival y la corona específicamente está relacionada con una isquemia. Lo que les había dicho, cuando calcemos una corona completa de metal, tomemos en cuenta dos factores. Uno, que no levante la mordida, que no sea alto. Dos, que no ocasione isquemia. Si en el caso ocasiona isquemia antes del cementado siempre se verifica, se retira la corona y se desgasta esta área cervical.
siempre respetando la forma cervical de la corona para tratar de minimizar este efecto de isquemia. Esta isquemia que quiere decir que no hay irrigación sanguínea. Y si no hay irrigación, quiere decir que probablemente no hay oxigenación y por lo tanto puede ocasionar una necrosis de esta área. Mucho cuidado en el momento que ustedes hagan el cementado. Para el cementado tienen que verificar estos puntos que son importantes. ¿Qué más? Que cuando tú estés haciendo el efecto de fotopolimerización, el último paso de una corona a base de celuloide, siempre verificar que tu pieza vecina esté a nivel, por lo menos a nivel del borde incisal, porque en el momento que retires la corona y pidas que cierre la boca, que ocluya, automáticamente ves que hay una interferencia y por el cual tu corona está alta y donde tú vas a tener que trabajar con tu fresa. Lo mejor es que después de retirar la corona no toques más, ni con fresas multilaminadas, ni con fresas que viene a ser de grano fino, porque nuestra intención no es desgastar. El molde ya ha hecho una superficie lisa y no cruenta ni porosa. Y en este caso vas a tener que hacer ese desgaste. Y recordemos que estas fresas, así sean más finitas, igual puede estar ocasionando microfracturas. Así que lo indicado es siempre verificar la relación del borde incisal de tu pieza vecina para poder terminar bien una corona. Es importante. No, en este caso, de la misma manera, vemos que la corona ha sido adaptada, pero yo veo que esta corona a simple vista se encuentra con una ligera mesioversión o distoversión. Quiere decir que la corona la han tratado de calzar a lo de Dios. Listo, ingresó, ya está, chao. Pero miren lo que ha generado. ¿Será falta de recomendaciones? Descuido de la mamá, porque el paciente, saben que el paciente pediátrico siempre depende de un tutor. Y en este caso el tutor, creo que se ha descuidado, o bien lo ha recomendado y no ha alertado el operador hacia el tutor. Y aquí vemos retención de alimentos. Miren, las encías totalmente lastimadas, la corona creo que está mal adaptada y por el cual ha generado este tipo de problemas a nivel de los tejidos de soporte. Preocupante, pero esto no es favorable para la cavidad vocal. Ya veo retención de alimentos y veamos también su nivel de pH. Y eso quiere decir que las otras piezas deben estar en un proceso de desmineralización. No es bueno. Estas imágenes no son favorables. O como en este caso, a veces al realizar o terminar un tratamiento operatorio, es decir, pulpar, ya sea pulpo, pulpec, queremos realizarlo en la misma sesión, una restauración definitiva con corona. Pero nosotros siempre tenemos esa intención de no molestar al operador y no decir, no, esperas 2 días, esperas una semana. No con la intención de querer prolongarte tu tratamiento. Pero por ahí tu paciente va a viajar, dice, va a viajar y no va a poder volver. Necesito terminar hoy día. No, ¿por qué? No por mala. Porque cuando haces una terapia pulpar, esta terapia pulpar tiene un medicamento y este medicamento tiene que empezar a hacer un proceso de biocompatibilidad con la pieza dentaria. Entonces, si tú esperas 48 horas, mejor si es una semana, y ves que los tejidos de soporte se encuentran con características fisiológicas, haces tu restauración definitiva, que es una corona completa de metal. Pero si tú te emocionas y estás consciente que en un porcentaje de 1%, sabes que por ahí falla algo, pese a eso gana el 99% y le aplica su corona, entonces probablemente a la semana venga con esto, que es un proceso crónico porque ha habido absceso y probablemente ha sido por una mala biocompatibilidad de tu material en el momento de tu restauración o tu obturación de conductos, si es una pulpe, o por ahí la pulpotomía no ha resultado favorable con la técnica que tú has realizado y por el cual va a aparecer así tu paciente, con sintomatología y a veces sin sintomatología. Doctorita, doctor, le cuento que la coronita o la pieza que usted me lo ha atendido tiene una bolita arriba. Uy, no. Volver a hacer el tratamiento. Retirar la corona, volver a iniciar el tratamiento, volver a obtener un examen complementario. Y ese trabajo te va a durar mucho más tiempo de lo que debería de ser. A veces uno quiere terminar, ese es el objetivo, pero siempre hay que tener criterios y responsabilidad con el paciente que estás tratando. Es importante una restauración, sobre todo tratar de hacer una restauración en su debido momento, para que esto no llegue a una terapia pulpar. Y si estás realizando una restauración definitiva, obviamente que tienes que pensar en la integridad de tu paciente, no solamente en la pieza dentaria.
Eso como consejo y experiencia que les doy, y sé que lo vamos a manejar en la clínica y va a ser bonito, pero ahí tienen que venir con una buena base. Y yo sé que todos estamos dispuestos a trabajar, porque la intención es atender pacientes y sobre todo rehabilitarlos, que es nuestra intención, o bien a nivel estético o bien a nivel funcional, pero rehabilitarlos. Lo ideal sería estético y funcional, que es la clave del éxito. Pero dependiendo del riesgo del paciente, te vas a inclinar a uno, que viene a ser lo funcional. Y a la larga vas a obtener lo estético que probablemente el paciente acepte, o bien ese paciente está preparado para lo estético, pero más adelante. Siempre pensemos en la integridad del paciente odontopediátrico, que es importante. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.